Padre rico, padre pobre. Este libro ha acercado a muchas personas a valorar nuevas ideas financieras que no enseñan en ningún colegio. Sobre todo, la idea de conseguir la libertad financiera o, lo que es lo mismo, a generar ingresos pasivos. Quiero hacer énfasis en los aprendizajes claves que podemos extraer de él. ¿De dónde viene el título? Padre rico, padre pobre. El libro se basa en la historia de Kiyosaki. En la historia Robert nos cuenta que tiene dos padres. El padre pobre. Su padre biológico, un hombre que tuvo una carrera académica exitosa y que trabaja en el sector público. En un puesto fijo y con un sueldo fijo a final de mes. Y el padre rico. Que en realidad es el padre de Mike. Un amigo suyo. Pero que lo considera como un segundo padre y un mentor. En este caso, el padre rico es un hombre que apenas terminó la educación obligatoria. Pero llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Con estas dos figuras de fondo, Robert nos explica cómo fue recibiendo enseñanzas de uno y de otro. Y nos muestra las formas de ver la vida y sobre todo las finanzas y el dinero de cada uno. A modo de ejemplo, el padre pobre se pasó la vida diciendo, no me lo puedo permitir. En cambio, el padre rico veía las cosas de una manera bien distinta. Puesto que decía, ¿cómo me lo puedo permitir? Y buscaba la forma de conseguir lo que quería. Quizá la lección más importante del padre rico es entender cómo utilizar de la mejor manera posible la mentalidad y el tiempo. Para crear tu propia riqueza. A raíz de esa forma de pensar podemos entender por qué uno llegó tan lejos. Y el otro se quedó estancado financieramente hablando. Las 6 lecciones que podemos extraer del libro de Robert Kiyosaki. En el libro encontramos muchos consejos, pero todos ellos los podemos resumir en 6 grandes lecciones. Veamos cuáles son. 1. Los ricos no trabajan por dinero. El libro empieza lanzándonos una reflexión en forma de historia muy interesante. La reflexión que se extrae es la siguiente. La mayoría de trabajadores intercambian su tiempo por dinero. Sin embargo, los ricos buscan la manera de hacer que el dinero trabaje para ellos. De hecho, no es que los ricos no trabajen. Más bien trabajan duro para formarse y buscar nuevas oportunidades. Porque intercambiar tiempo por dinero a la larga no es rentable ni escalable. Llega un momento que no tienes más tiempo y no puedes seguir incrementando tus ingresos. Por lo tanto, es importante que encuentres vías alternativas. Como alguna de estas que voy a mencionar. La inversión en bolsa, a través de acciones, bonos, ETFs u otros activos. Los negocios digitales. Y la inversión inmobiliaria. Estos 3 ejemplos son solo una muestra de todo lo que puedes llegar a hacer para que tu dinero, o incluso tu conocimiento, trabaje para ti. 2. La importancia de tener una buena educación financiera. Robert Kiyosaki afirma que el objetivo de las escuelas es hacer que los niños sean muy buenos empleados. Pero no enseñan bajo ningún concepto cómo ser buenos emprendedores o empresarios. Por eso es importante formarse a nivel financiero y conocer algunos conceptos claves como, por ejemplo, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Según Kiyosaki, un activo es un título o contrato que genera ingresos para su propietario. Un activo es todo lo que hace que ingrese dinero a tu bolsillo. Mientras que un pasivo, en cambio, genera gastos. Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Según Kiyosaki, nuestra residencia no es un activo sino un pasivo. Puesto que no obtenemos ingresos de ella, más bien al contrario. Es un gasto continuo. Luz, agua, gas, reparaciones, entre otras cosas. Ya sea propia o alquilada. Vas a tener esos gastos. Esta es una idea con la que muchos no están de acuerdo. Ya que una casa siempre se ha considerado como un activo. Sin embargo, para el autor, solo tiene sentido adquirir una residencia principal cuando ya se han adquirido otros activos que permitan generar suficientes ingresos como para pagar las cuotas del préstamo. Pero volvamos a la enseñanza que nos interesa. Robert nos dice que el rico se hace rico al acumular activos. Como, por ejemplo, bienes inmuebles con fines de inversión, activos bursátiles, propiedades intelectuales, entre otras más inversiones. Por lo tanto,
La riqueza viene cuando los activos son capaces de generar el dinero suficiente como para cubrir los gastos de la inversión. El día a día del inversor, y que además haya un excedente. A este hecho es lo que conocemos como libertad financiera. La carrera de la rata. ¿Qué ocurre cuando la educación financiera es inexistente? Robert Kiyosaki explica que se puede distinguir a los pobres, a la clase media y a los ricos por su manera de gestionar sus ingresos. Los pobres viven el día a día, con los pocos ingresos que tienen. No tienen ni activos ni pasivos. Los de clase media adquieren pasivos, pensando que están adquiriendo activos, por ejemplo, una casa, un coche. Y los ricos, o futuros ricos, construyen un patrimonio con activos que les generan más ingresos. En definitiva, la clase media que no tiene educación financiera compra pasivos, sin darse cuenta de ello. Pero, además, con el agravante de que a menudo se endeuda para poder pagarlos. El autor a esta situación la denomina como entrar en la carrera de la rata. La carrera de la rata. Es un término algo despectivo pero que ofrece una imagen muy visual de la situación en la que se encuentra la clase media. Una rata al empezar a correr en su rueda y cada vez ir a más velocidad, no puede salir de la rueda, está atrapada en ella. La clave para poder escapar de la carrera de la rata es cambiar de mentalidad y entender que los ingresos que tenemos actualmente debemos utilizarlos para adquirir activos para generar aún más ingresos. Nada de gastarlos en pasivos. 3. No desatiendas tus propios asuntos financieros. ¿A qué se refiere con esto Kiyosaki? Pues justamente a esto. Hay que empezar a invertir y adquirir activos mientras se trabaja por cuenta ajena. De este modo se consiguen los primeros ingresos pasivos y con el tiempo esa cantidad va creciendo. Así lo hizo el propio autor. Él empezó a trabajar como vendedor de fotocopiadoras Xerox y, a su vez, comenzó a destinar una parte muy importante de su sueldo a invertir en el sector inmobiliario. Al ver que sus inversiones funcionaban tan bien, siguió trabajando más duro y vendió más fotocopiadoras. Así tenía más dinero para invertir. En tan solo 3 años consiguió que los ingresos generados por sus inversiones inmobiliarias fueran superiores a su salario. Entonces dejó su trabajo para ocuparse a tiempo completo de sus propios asuntos financieros. 4. Los impuestos y el gran poder de las empresas sobre ellos. Un empleado cuando gana dinero, cobra su sueldo, directamente tiene que pagar el impuesto sobre la renta. De hecho, en muchos países el empleador retiene dicho impuesto del salario. Con el sueldo que queda disponible, puede gastar o invertir su dinero. Sin embargo, los ricos han buscado la forma de darle la vuelta a este proceso, encontrando un vacío legal para tener la mayor cantidad de dinero disponible, para realizar sus inversiones primero y pagar impuestos después. Este método consiste en crear sus propias empresas. Pues al poder deducirse las empresas gastos que las personas físicas no pueden deducirse, acaban pagando menos impuestos. Y, por lo tanto, el beneficio neto al final es mayor cuando se tiene una empresa. Se trata simplemente de utilizar sus empresas para eludir de manera totalmente legal los impuestos y optimizar su fiscalidad a través de sus empresas. La conclusión es que mediante la constitución de una empresa, podemos empezar pagándonos a nosotros mismos, de este modo tendremos más capital disponible para adquirir activos. 5. Los ricos inventan dinero. Según Robert Kiyosaki, las buenas oportunidades no caen del cielo. Las buenas oportunidades se generan. Es por eso que los inversores profesionales buscan por sí mismos las oportunidades. Y, mediante su búsqueda y conocimientos, consiguen que una inversión mediocre se convierta en una inversión excepcional. Pero para poder generar inversiones excepcionales es importante desarrollar 4 aptitudes. 1. Saber identificar una oportunidad que nadie más ha visto. Identificar los elementos que de verdad aportan valor añadido a una inversión. 2. Saber obtener financiación. Ya sea porque no dispongas de suficientes fondos propios, o porque no desees desembolsar una cantidad de dinero tan importante, necesitarás recurrir a financiación externa. Mediante el apalancamiento financiero. Cuanto mejores sean los términos de la financiación, más interesante será la inversión. 3. Saber hacer trabajar juntas a personas inteligentes. Debemos enfocarnos en lo que es importante.
De lo contrario nos crearemos un segundo empleo, por eso es tan necesario rodearse de gente inteligente y competente en quien podamos delegar la gestión de nuestra inversión. 4. Saber aceptar el riesgo inherente a cada inversión. Hay que aprender a gestionar las emociones, tanto en caso de éxito como de fracaso. De hecho, es precisamente la capacidad de reponerse de un fracaso lo que supondrá tu éxito, y no la voluntad de tener éxito inmediato. 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Aquí el autor lanza la idea de que lo importante no es tener un trabajo fijo, como lo tenía el padre pobre, sino que hay que buscar trabajos en los que se pueda aprender, aunque no estén bien remunerados. Hay que adquirir mucha información y saber un poco de todo, para después poder aplicar todo lo aprendido en las inversiones y los negocios. Algunas materias que él recomienda conocer son contabilidad, ya que para invertir en bolsa es necesario poder leer los informes anuales de las empresas en las que se desea invertir. Lo mismo ocurre si se desea montar su propia empresa. Estrategia de inversión. Esta materia es más difícil de aprender de manera académica, pero es igualmente importante. Una facultad que se va afinando con el tiempo. Las leyes del mercado. Es importante conocer la ley de la oferta y la demanda para poder vender y fijar los precios de tus productos. Derecho. Nos guste o no, nuestras vidas y todos los negocios están regidos por unas reglas que debemos respetar. Cuanto mejor conozcamos nuestros derechos y obligaciones, más podremos hacer prosperar nuestro negocio y o nuestras inversiones. Todo lo que sepas además de esto, mejor que mejor. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero darte las gracias por tu atención y espero que esta información te sirva de mucho. Si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así te avisará cuando suba nuevos videos. Y te pido que me ayudes con un me gusta, así YouTube recomendará este video a más personas. Siempre piensa en grande. Recuerda siempre que no existen límites. Que tengas un excelente día, te desea Pensar en Grande. Emprendedor Global.